va a constar de dos partes. Una primera en la que nos vamos a centrar en la presentación de un manifiesto que hemos elaborado con motivo de la creación de una cátedra de teología en la Universidad de Granada. Y después pasaremos, tras la presentación, se hablará sobre el mismo y sobre la cátedra. Hablará Juan Antonio Aguilera Mochón, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada. Después José Antonio González Alcantú, catedrático de Antropología Social, también de la Universidad de Granada. Y tras presentar el manifiesto, pasaremos a escuchar a María José Frappoli, que es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que se extenderá un poco más para profundizar en estas cuestiones. Así que, sin más, paso a leer el manifiesto contra la creación de la Cátedra de Teología de la UGR. Señor Rector de la Universidad de Granada, quienes firman este escrito se dirigen a usted con motivo de la aprobación y puesta en funcionamiento de la Cátedra de Teología de la Universidad de Granada, mediante un acuerdo con la Facultad de Teología de Granada, institución de la Iglesia Católica gestionada por la Compañía de Jesús. Dicha cátedra se crea, según este acuerdo, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Granada y la Compañía de Jesús en 1971, por el cual esta sociedad católica vendió los terrenos donde se asienta actualmente el campus de la Cartuja a la Universidad Granadina y le impuso, entre otras condiciones, el desarrollo de esta cátedra. En primer lugar, debemos hacer notar que aquel convenio es preconstitucional, pues se gestó en plena dictadura franquista, cuando la UGR carecía de órgano democrático alguno que lo sancionara. De manera que todo desarrollo ulterior del convenio nos parece un contrasentido que conculca el actual marco democrático y ofende a quienes lucharon por su establecimiento en la misma Universidad de Granada. En segundo lugar, debemos denunciar asimismo el carácter anticonstitucional del nuevo acuerdo para el desarrollo de la Cátedra de Teología, puesto que la Constitución de 1978 garantiza la libertad de culto, pero también la neutralidad del Estado ante los mismos. Una universidad pública debe regirse por criterios de igualdad y laicidad basados en los principios constitucionales que proclaman la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, la Cátedra de Teología está dirigida desde sus inicios por el rector de la Facultad de Teología, que también está al frente de la comisión gestora encargada de su desarrollo. Este rector es un padre jesuita que debe sumisión y obediencia a la Iglesia Católica. De hecho, el propio texto del acuerdo explicita que se tratarán, y cito, los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano. Por consiguiente, la neutralidad confesional que exige la Constitución se conculca radicalmente con la creación de la Cátedra de Teología, pues se privilegia a una determinada confesión, la católica, en detrimento de las demás creencias y convicciones, religiosas o no, de las 70.000 personas que componen la comunidad de la UGR. En tercer lugar, debemos dejar constancia de que, aunque en el acuerdo se hable del diálogo entre la teología y las demás ciencias, esta disciplina carece de carácter científico, y menos aún cuando se desarrolla bajo el dictado católico, concretamente jesuítico. En todo caso, para el abordaje realmente riguroso de los asuntos religiosos, la UGR tiene un bien dotado cuerpo de profesores de antropología, sociología, psicología, ciencia política, historia, biología, etc., capaces de tratar en las enseñanzas regladas y no regladas los diversos aspectos a considerar. La puesta en marcha de esta cátedra de teología confesional constituye así una burla a los estudios de humanidades, ciencias sociales y naturales presentes en nuestra universidad. Por todo lo expuesto, y en virtud del respeto a la Constitución, que obliga a la confesionalidad de las instancias públicas, en virtud del respeto a la independencia y al rigor científico y crítico que la sociedad reclama a la universidad, y en defensa, por tanto, de la propia universidad, solicitamos a usted y a la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada la anulación del acuerdo con la Facultad de Teología de la Iglesia Católica, mediante el que se ha creado la Cátedra de Teología, y por consiguiente la disolución de dicha cátedra. Este manifiesto está disponible en laicismo.org y todo aquel que lo desee puede adscribirse al mismo, puede firmar su adhesión. Y sin más dilación le paso la palabra a Juan Antonio Aguilera,
para que inicie su exposición acerca del tema. Muchas gracias. A pesar de que el manifiesto yo creo que es muy claro, desde que lo presentamos, desde que se presentó la propia cátedra hace unos días en el Paraninfo de Derecho, yo me he encontrado muchas personas que niegan alguna de las cosas que decimos ahí. En concreto, sobre el asunto de qué va la cátedra y quién la controla. Es decir, que mucha gente viene diciendo que no es una cátedra de la Iglesia, que es una cátedra de la universidad, es decir, que la controla la Universidad de Granada, y que el asunto del que va la cátedra no es la teología católica, no es hablar de Dios, de milagros, etcétera, sino que se trata de hablar de la religión, del hecho religioso, ¿no? De hecho, en el mismo día de la presentación de la cátedra, tuve ocasión de preguntarle al propio director de la cátedra sobre estos asuntos, delante de Mayor Zaragoza, que sabe que vino a presentar la cátedra, y el hombre pues dijo lo que estoy contando, que la cátedra no estaba bajo el control de la Iglesia, que podía ser director de la cátedra cualquier persona de la universidad, y que trataba sobre el hecho religioso. Dijo eso de una forma que obliga un poco a demostrar que no estaba diciendo la verdad, ¿no? El acuerdo que se firmó en octubre de 2010 entre la universidad y la Facultad de Teología, concretamente firmado, que la veis ahí en color, el rector de la universidad, González Lodeiro, y Ildefonso Camacho, el rector de la Facultad de Teología, es un acuerdo bastante claro. Y he traído aquí, está en la página de la universidad, algunas de las cosas que pone el manifiesto. Ahí tenéis cómo la docencia se desarrollará mediante seminarios, etcétera, a la luz del mensaje cristiano. Y está claro de qué va la cátedra, ¿no? Y en cuanto a quién la controla, pues ahí también tenéis claro que el director de la cátedra será un profesor de la Facultad de Teología. Su nombramiento corresponde al rector de la Universidad de Granada a propuesta del rector de la Facultad de Teología. Hay que decir que la primera propuesta que se ha hecho, como dice el manifiesto, la primera propuesta que ha hecho el rector de la Facultad de Teología ha sido del rector de la Facultad de Teología, o sea, que se ha propuesto a sí mismo y el rector de la Universidad de Granada lo ha aceptado y es el director de la cátedra actual. De todas formas, hay un organismo de control de la cátedra, que es una comisión gestora. Esa comisión gestora, los nombramientos de los miembros de esa comisión gestora se hicieron el 1 de marzo de este año, y la pieza clave de esa comisión es el director de la misma. Pues bien, el director de la comisión gestora es, oh sorpresa, otra vez el rector de la Facultad de Teología, el padre Ildefonso Camacho Laraña. Si esto parece poco, he recogido de internet una entrevista que le hicieron a este hombre que, como digo, ante mí negó esta digamos, evidencia. Una entrevista unos días antes, del 2 de noviembre, una entrevista a una emisora de los jesuitas, en la que se le preguntaba, vamos a escuchar, no solo a entrar el texto, vamos a tener aquí un quinto elemento en la mesa, por lo menos su voz, la del director de la cátedra. En 1974 se firmaba aquel primer acuerdo en el que se afirmaba que habría que luchar por el retorno de la teología, digamos, al ámbito universitario. Ahora se firma un acuerdo en el que se crea la cátedra. ¿En qué consiste ese acuerdo? Ese acuerdo consiste fundamentalmente en crear una cátedra que tiene un consejo de gobierno que está nombrado por el rector de la universidad, en donde el rector de la Facultad de Teología le hace propuestas sobre nombramiento, de manera que el rector de la universidad no puede nombrar por propia iniciativa, sino que siempre tiene que contar con el acuerdo del rector de la Facultad de Teología. Y luego hay un grupo de personas que son los que tendrían un poco como el alma de la cátedra, que son profesores de la universidad y profesores de la Facultad de Teología. Pero que queda claro quién tiene la sartén por el mango, ¿no? El segundo aspecto, ¿sobre qué va la cátedra? ¿Va sobre teología o va sobre el hecho religioso, etcétera? Algo que se podría estudiar desde la antropología, la biología, la psicología, la sociología, etcétera. Pues veamos que... Y don Ildefonso, ¿se están realizando o se plantea que se realicen en un futuro colaboraciones con otras cátedras de teología de otras facultades? Bueno, en realidad es que cátedras de teología
en la universidad, si no sé mal, esta es la primera que se crea en España. Porque eso sí quiero subrayar. Es una cátedra de teología, no una cátedra de ciencias de las religiones. Aquí también este fue un tema largamente debatido cuando estuvimos estudiando no solamente si la creábamos o no, sino concretamente cómo la creábamos. Entonces, es verdad que hoy día, bueno, pues el diálogo interreligioso es muy importante y ocupa un papel importante en nuestra sociedad, o debería ocuparlo quizás, ¿no? Y por tanto también en la universidad. Pero yo era partidario de que si era la Facultad de Teología, que es una Facultad de Teología cristiana, católica, la que intervenía como cofundadora, porque la fundación formalmente de la universidad, pues que tenía que respetarse también nuestra especificidad, que nosotros, porque trabajamos en la tradición cristiana. Esto no tiene que entenderlo en un sentido excluyente, ¿no? Ni de menosprecio de lo otro, pero yo creo que es bueno que se reconozca este aspecto específico de la cátedra. Y eso no significa que no trabajemos en algunos momentos en el campo del diálogo interreligioso, del análisis del fenómeno religioso. Por otra parte, si me permite, la Facultad de Teología, cuando estoy en la iniciativa de la Facultad de Teología, tiene funcionando una cátedra andaluza para el diálogo de las religiones. O sea, que nosotros de la Facultad de Teología estamos creando ese espacio también en contra de las religiones. Pero la cátedra de Teología de la universidad, teníamos que en primer lugar, era pues, todo esto se lo digo porque la cátedra de Teología, en este sentido, pues no hay en otras universidades. En otras universidades hay cátedra de ciencias de la religión. Bueno, parece que está bastante claro, ¿no? De hecho, este hombre se vanagloria, y esto resaltó en la propia presentación de la cátedra, de que desde el siglo XIX no hay una cátedra de teología como esta en la Universidad Española. Hay una en Madrid, pero es más de ciencia de la religión, esto que entra ahí todo el mundo, esta es una cátedra católica, y la teología de esta manera pues, fue expulsada de la Universidad Pública Española en 1878. Entonces, qué gran avance que hemos vuelto al siglo XIX en este sentido, ¿no? Volver a meter la teología en la universidad. Otro aspecto que también recoge el manifiesto, quiero comentar todo esto muy brevemente, la cuestión de ya, sabemos que va a la cátedra de teología pura y dura. Fijaros que dice el acuerdo entre la Universidad de Granada, firmado por nuestro rector, y el rector de la Facultad de Teología. Se habla del restablecimiento del diálogo entre la teología y las demás ciencias. Ya me diréis a mí qué ciencia es esa, la teología, que habla de Dios, y lo primero que tendría que hacer es demostrar que tiene objeto de estudio. Pues esa es la ciencia que le ha ofrecido, le ha dado sitio en la Universidad de Granada, para la desgracia de toda la Universidad Española y de la sociedad. Bueno, la ciencia, la supuesta ciencia teológica de existir, como digo, no solamente tendría que demostrar su objeto de estudio, sino que tendría que esforzarse en solucionar un grave problema que tiene la teología, concretamente en este caso la católica, y es el problema del grave conflicto que tiene la ciencia de verdad en muchos aspectos, como cuando hablan de creación, la creación del hombre, que sigue manteniendo la Iglesia como una intervención divina, asuntos como todo relacionado con la evolución, por tanto, quedan en grave conflicto, asuntos como la resurrección de Jesús, el nacimiento, la virginidad de su madre, todo lo que se refiere a milagros, etcétera, etcétera. Considerar la teología dentro de la universidad, que se la considere entre las demás ciencias, es una burla a todas estas ciencias. Esa postura de la Iglesia, que es la que controla realmente la cátedra frente a la ciencia, pues yo creo que la resuelve muy bien una persona que todos conocemos, y aquí sobran más comentarios. Tan peligroso más la educación para la ciudadanía es las ciencias para el mundo contemporáneo. No sé si lo había entendido, es tan peligroso más como la educación para la ciudadanía son las ciencias para el mundo contemporáneo. Pues esa es la visión que tenemos. En definitiva, tenemos en nuestra universidad un rector que ha ido ahí en la sala de rectores, en los muchos actos públicos a los que se dedica,
ahí lo tenemos en otro acto al que asistió, no solo a él, solo acompañado, para desgracia nuestra, de la vicerrectora de Investigación y Política Científica. Ahí lo vemos en la beatificación de Fray Leopoldo, dando, digamos, apoyo institucional al milagro por el que se consiguió que Fray Leopoldo fuera beatificado. Ahí vemos el registro de la universidad, todos estos cursos, por lo que también estamos quejándonos con todas estas campañas, estos cursos confesionales de carácter a menudo anticientífico. Bien, pues, fue un científico y un agnóstico así, como nuestro rector, porque presume agnóstico, como dice la propia presentación de la cátedra. Ahí lo vemos también en otro acto, junto con el rector de la Facultad de Teología. O sea, la inauguración del curso. Del curso, el acto académico de inauguración del curso de la Facultad de Teología, ahí está la rectora y la vicerrectora. Pues, ¿para qué necesitamos a un pseudocientífico y a un fundamentalista religioso? Bien, pues, lo último que quiero comentaros es que tengo una primicia que ofreceros, y es que el rector tiene una imagen institucional, que es la que veis aquí en la página de la universidad. Esta, si tocáis ahí donde pone impresión, calidad papel, pues veis esta foto del rector. Esta es la imagen institucional que tiene ahora. Y yo tengo la impresión de que quiere pasar a la posteridad, que es lo que se está buscando, otra imagen un poco más atractiva, sería esta. Bien, por mi parte, de momento, nada. Muchas gracias por la intervención. Tiene la palabra José Antonio González Arcantú, catedrático de Antropología Social. Sí, bueno, yo el hecho de estar en esta batalla, en primer lugar tengo que agradecer este combate que está librando Unilaica y Granada Laica en favor del espacio de la secularización en el ámbito de la universidad. A mí me ha cogido de sorpresa, no me lo podía creer. Estaba de viaje cuando vi el correo que fue enviado de la inauguración de la cátedra y quienes intervenían, y entonces estaba al otro lado del Atlántico y me sentí grandemente irritado. Cuando volví, pues, por puro azar, entré en contacto con el grupo de Unilaica y me puse al servicio de esta causa. Sobre todo, cuanto más, porque hay también un miembro de mi departamento que es un antiguo jesuita, implicado también en el particular, y yo creo que la antropología es una ciencia que surgió precisamente en contraposición a la teología, es decir, para explicar el hecho humano, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la medida justamente empírica y racional de la humanidad. Por tanto, hay una antipatía natural entre antropología y bueno, creencia desde los inicios mismos de la disciplina. Dicho esto, he de decir que yo creo que esto no es un hecho aislado, como todos sabemos, sino forma parte de todo un reencantamiento del mundo. Si fuésemos weberianos, hubo un momento donde el mundo se desencantó, desapareció el hecho religioso, fue metiéndose en pequeños cubículos. Yo creo que hay un programa de reencantamiento del mundo que no concierne solo al catolicismo, evidentemente. Entre ellos se entienden perfectamente los creyentes monoteístas tocando a temas fundamentales. Y eso lo demuestra no solamente eso, sino que tengamos un rector que presuma de ateo y sin embargo sea más clerical que si tuviésemos un rector creyente, probablemente. Si tuviésemos un rector católico y fuese consecuente, probablemente defendería el espacio de su creencia para sí, como ocurre en el mundo del catolicismo francés, y no pretendería hacer proselitismo. Pero en este caso tenemos una paradoja en términos. Pero yo creo que el problema también está en el mundo político. Si recuerdan, el retroceso que estamos teniendo hacia el siglo XIX no es nuevo. Un ya desaparecido presidente de la Diputación entregó a la Orden de San Juan de Dios el hospital desamortizado hace muy poco y presumía de socialista. Quiero decir que estamos en un mundo de paradojas muy grandes y con unos retrocesos históricos que algunas veces tiene uno la sensación del vértigo onírico, como si estuviésemos realmente yendo hacia atrás a una velocidad inusitada. Yo quiero decir que esa ofensiva de reencantamiento del mundo se está haciendo a nivel mundial, claro, y va en perjuicio de los que no somos creyentes. Y esto es donde yo quiero enfatizar, yo como antropólogo,
que no lo soy, porque mi objeto de estudio normalmente me induce a dudar de muchos de estos aspectos del mundo del orden religioso, sea cual sea, y ello es debido, este reencantamiento del mundo, porque nosotros, los paganos y los ateos y los agnósticos, no hacemos proselitismo, ni lo vamos a hacer nunca, por eso siempre perdemos. Hay un libro de un antropólogo, amigo mío, Maroyer, que se llama justamente así, El genio del paganismo. Y una de las cosas que dice Maroyer es que los paganos de la antigüedad desaparecieron, entre otras cosas, porque no tenían el mecanismo del proselitismo. Es decir, mientras que los otros eran militantes, ellos no lo eran. Ellos eran gente más bien de perfil epicúreo, de perfil sosegado, quizás una imagen que nos ha ofrecido incluso el cine últimamente a través de la figura de Ignacio. Y esta ofensiva está en marcha, por ejemplo, contra creencias que son de orden minoritario. Por ejemplo, en el caso de África, el animismo está siendo arrinconado completamente. Hay países como Costa de Marfil, yo he tenido la oportunidad de prologar algún libro sobre Costa de Marfil, donde los animistas se encuentran emparedados, que ya saben que creen más bien en genios de la naturaleza y en un tipo de culto menos estructurado desde el punto de vista religioso, están siendo cercados continuamente por los dos grandes monoteísmos operantes en la zona, el Islam y el cristianismo en sus diferentes variantes. Es en el caso del Islam heterodoxo, en el norte de África. El culto a los moravitos, a los santos, que ha sido un culto tradicional heterodoxo no reconocido en el Islam, en Argelia, en Marruecos, está siendo de tal manera atacado que las tumbas de los antiguos santos andalusíes, que son santos puramente como los nuestros, santos en dimensiones humanas, porque se les piden favores, están siendo destruidas en muchas localidades, por ejemplo en Tlemcen y en otros lugares. De manera que lo que nosotros en estos momentos vemos como la manifestación particular de un problema de nuestra universidad está en un contexto general en el cual los no creyentes no tienen espacio y por eso tenemos que defender, y yo me he ofrecido para esta batalla, tenemos que defender el espacio de la piedad secular, de la secularización con uñas y dientes. Y en ese ámbito yo creo que lo que podemos invocar no es un viejo anticlericalismo del tipo decimonónico. Esto sería un craso error por nuestra parte, porque nos daría una imagen de comecuras que no beneficia a esta causa de la laicidad. Yo creo que lo suyo sería de suyo que a los creyentes, que lo pueden ser perfectamente y por qué no, de manera sincera y particular, estuviesen de acuerdo con nosotros en que la secularidad y la laicidad de instituciones como esta están por encima de su propia fe y de su propia creencia. Yo creo que esto es una batalla, por tanto, que no está en términos, en mi opinión, es decir, puede haber quien lo piense de otra forma, no está en términos como se libró en el 19, desde el 19 hasta los años 30, donde había un anticlericalismo fundacional. Yo creo que España, uno de los problemas es que no ha resuelto este problema. Y no lo ha resuelto, y por ejemplo se me dice, se nos puede decir, es que en una universidad norteamericana, en Harvard, por ejemplo, que yo he estado varias veces, hay una Divinity School, hay una capilla Swedenborg, o hay un cierto espacio para la teología. Pero bueno, los americanos esto lo han resuelto de la manera que lo hayan querido resolver. En Francia se ha resuelto de otra manera, y bastante bien resuelto. Pero nosotros en España seguimos sin poder separar, y esto lo sabía Ángel Ganivet, que era un hombre bastante lúcido, seguimos sin poder separar la catolicidad de la nación. Y este es un problema que ahora ya nos concierne en el ámbito puramente universitario. Entonces yo lo que hago el llamamiento es que creo que este movimiento que se ha organizado ahora, que ha puesto, como Juan Antonio acaba de exponernos, una evidencia absoluta las contradicciones y las falsedades que no tienen ningún tipo de pudor en expresar continuamente, debe ser un movimiento en onda expansivo, no proselitista, sino racional, muy bien planteado, que permita que lo de la cátedra de teología no sea un problema de un día, que el otro día fuimos a manifestarnos por 15 personas o por ahí, sino que sea, que es lo que yo creo que temen, sea un problema en aumento, hasta que definitivamente tenga que volver a salir la teología.
Y quiero hacer una última reflexión para terminar y dejar paso a nuestra conferenciante y querida colega, María José Frappoli, que es el siguiente: lo de las cátedras progresistas. Yo en esto creo todavía menos que en esto que se nos ha ofrecido. Le voy a decir por qué. Yo creo que el problema de la universidad no es admitir a la teología de la liberación como un sucedáneo de la teología, como ha ocurrido en la cátedra Ignacio de Ellacuría que lleva Juan José Tamayo. Yo creo que esta es la puerta falsa. Yo creo que es que la universidad no se trata de la teología de la liberación, sino de la liberación de la teología. Es decir, como se ha planteado y ha planteado Juan Antonio y el grupo de Unilaica. Es decir, que aquí no puede haber cláusula de excepción para cátedras, porque nos podríamos encontrar con la siguiente paradoja en el futuro, y es que el señor Ildefonso Camacho, que precisamente que es también representante del Santo Oficio y demás, pues ante la presión pública dimitiese y diese paso, por ejemplo, a un teólogo progresista. Para mí esto no tiene sentido. Es decir, yo creo que lo que no tiene que haber es ningún teólogo, ni progresista ni no progresista. Por tanto, la cátedra de la Universidad Carlos III a mí me parece tan grave, o la de la Universidad Complutense, como la nuestra, con la diferencia de que lo que nos ocupa pueda ser de un color dentro de la Iglesia o de otro. Pero yo llamo la atención sobre la necesidad de preservar, y yo como antropólogo pondré todas mis pequeñas fuerzas a disposición de esta causa, de intentar que esto no vaya a más, porque forma parte, evidentemente, de un plan de reencantamiento del mundo que a los que creemos todavía en las luces, aunque seamos cada día menos y somos hijos de la Ilustración, nos horroriza este paso atrás, y a mí me parece una gravedad mucho mayor incluso que ciertos acontecimientos políticos que los medios amplifican, porque ese es un movimiento de fondo, y en particular las grandes compañías, como la Compañía de Jesús, no juegan corto, no juegan al día a día, juegan a largo plazo. Y mira por dónde 40 años después de firmar el acuerdo, se acuerdan, y en la misma persona que ha llegado al acuerdo es el encargado de presentarlo. Son demasiadas casualidades. Yo creo que es una batalla de fondo y invito a los compañeros y colegas a que en cada acto que se produzca de esta cátedra nos personemos y racionalmente, como hicimos el otro día, protestemos y argumentemos por qué eso no es una ciencia y por qué no debe estar, y lo hagamos como lo han hecho siempre los verdaderamente creyentes en la razón, que es con argumentos. Es decir, miren, este no es su sitio, por favor, yo lo respeto a usted, pero deje este sitio porque no le corresponde estar aquí. Y es lo que yo tenía que decirle, felicitar a la organización Unilaica, sin la cual este acontecimiento hubiese pasado absolutamente desapercibido, y proponerles que eso, cada acto que haya, el grupo que esté comprometido en esto, yo estoy seguro que irá cada vez a más, pues nos personemos allí, y bien sea en el turno de palabras, educadamente, o bien sea mediante nuestros carteles silenciosos, pues digamos que no aceptamos una situación de hecho, y el señor rector que tenga bien de dar una explicación o echar marcha atrás en esta política que me parece nefasta, no solo por eso, sino también he visto que ahí había más señales, porque yo lo lamento, pero el rector parece que tiene predilección por abrazar a arzobispos y a generales. Entonces es algo que yo no contaba que me ocurriese. Y voy a decir la última cosa: yo fui de los estudiantes en esta universidad en el año 75, y hablo con esa autoridad, que fueron encarcelados por luchar en aquellos momentos contra el franquismo, y me siento no ofendido solo como antropólogo, sino como luchador antifranquista, que esto que habíamos conseguido, un logro racional, ahora se venga para atrás de una manera estrepitosa, y además de todo de mano de alguien que se suponía que tenía que defender esta trinchera de la secularidad y de la laicidad de nuestra universidad. Y muchas gracias por invitar.